Un día leí como un meme de esos que sacan ahorita, que estaba hablando el apóstol Pablo, y en el meme era algo cómico, pero tiene mucho sentido. Decía, hagan lo que les dé la gana, pero después no vengan llorando. Decía, hagan lo que les dé la gana, pero después no vengan llorando. Entonces alguien le contestaba y le dice, Pablo, suena muy duro así, pongámoslo de otra manera. Entonces Pablo le dice, ok, ponga, todo me es permitido, mas no todo me conviene. Y hoy vamos a hablar sobre ese tema y desde ese enfoque, haz lo que quieras, pero después no venga llorando, ¿verdad? Nosotros tenemos mucha libertad y hoy vamos a hablar de toda la libertad que Dios nos dio, pero también de la responsabilidad de una vida cristiana y de entender que hay muchas personas que al día de hoy dicen, yo no entiendo por qué, yo no sé por qué me pasan esas cosas, yo no sé por qué. Y hablamos del día de hoy, si yo me porto bien, si yo hago esto, si yo hago el otro, si yo voy a la iglesia, yo ofrendo, yo eso, y yo no sé por qué me va mal. Bueno, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y hay consecuencias. Entonces hoy vamos a tratar de ordenar para que nos quede bien clarito. Los cristianos en la actualidad, gracias a Dios, no vivimos bajo la ley. La ley es un periodo de tiempo en el cual Dios estableció su nación sobre la tierra, la nación Israel, y la implementó con un sistema basado en leyes. Ese periodo de tiempo pues ya no nos está tocando a nosotros directamente, en el principio sí, pero no en la forma. Entonces nosotros no vivimos bajo la ley, nosotros vivimos bajo un periodo que se llama la gracia, que vamos a tratar de explicarlo hoy un poquito. Al no vivir nosotros bajo la ley, nosotros vivimos en libertad. Ya somos libres del pecado, somos libres de la obra del enemigo. Pero también hay una libertad que adquirimos cuando termina la ley, que es la libertad de tomar decisiones. Ahora sí, no hay nada prohibido. Ahora sí, cada quien haga lo que mejor le parezca. Tenemos una guía, tenemos un Espíritu Santo, tenemos un Dios, tenemos una palabra que nos dice qué hacer y qué no hacer, pero cada uno de nosotros tiene la total libertad de tomar las decisiones que quiera tomar, sin infringir la ley. A eso se le llama gracia. Tal vez para irnos bien para atrás y que nos quede bien claro el concepto, cuando hablamos de ley, cuando hablamos del periodo o de los periodos de la ley, estamos hablando sí de la ley de Moisés, pero estamos hablando de muchas leyes que existen en la Biblia. Estudiamos con un grupo los primeros 5 libros de la Biblia que se llama el Pentateuco. Es toda la ley que Dios estableció para su pueblo Israel y para la humanidad en el tiempo que se estaba formando su pueblo. Entonces, dentro de esas leyes estaban las leyes morales o las leyes de relación con Dios y nosotros, que se llaman leyes morales, y ahí se incluían los 10 mandamientos. Entonces, parte de la ley son los 10 mandamientos, pero también vamos a encontrar en la Biblia leyes civiles. Las leyes civiles tienen que ver con la problemática que había entre vecinos, sobre los territorios, sobre la venta de esclavos, sobre la venta de cosas, sobre cuando había una discusión en una familia, cómo se arreglaba. Entonces vamos a encontrar en la Biblia un montón de leyes civiles. Ya no los 10 mandamientos, sino leyes de las que tiene que ir uno muchas veces a un juez para ver cómo le resuelve el asunto. Eso estaba en la Biblia. Habían también otro grupo de leyes que se llaman las leyes ceremoniales, que tenían que ver con las ofrendas, con los sacrificios, con los holocaustos, cómo se tenía que presentar la gente ante Dios, cómo se tenía que manejar los sacerdotes, toda la conexión del pueblo para con Dios, y encontramos un montón de especificaciones de las leyes ceremoniales. También estaban las leyes sanitarias. Las leyes sanitarias eran las que le permitían al pueblo vivir una vida sana.
Entonces había prohibición de comer algunos tipos de animales, había prohibición de hacer ciertas costumbres, había exigencia para lavarse las manos, porque no era como nosotros nos lavamos las manos, sino era todo un ritual ceremonial para poder comer o para poder tocar los alimentos. Entonces había muchas leyes sobre eso. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, y muchas personas comienzan a decir, es que hay leyes y leyes y leyes, y que es prohibido comer esto, y que es prohibido comer lo otro, y que no se puede hacer esto, y que no. Bueno, esa era la ley. Entonces la ley, cuando decimos que vivíamos bajo la ley, no solo son los 10 mandamientos, sino todo el montón de leyes que había. Era un legalismo tan grande, que prácticamente era imposible de cumplir. Usted sabe que entre más leyes es más y más difícil. Una vez entré a una iglesia y entrando así como en el recibidor, vi un papel firmado por el pastor que decía reglamento de la iglesia. Entonces me puse, me dio curiosidad y yo casi me devuelvo, yo aquí no puedo entrar. Prohibido usar gorra. Prohibido usar vestidos rojos. Prohibido usar tacones altos. Prohibido, bueno, de todo. Bueno, no crean que yo uso tacones altos, ¿verdad? Era por las otras cosas. Porque el legalismo nos va encerrando en tanto que prácticamente ya no podemos hacer absolutamente nada. El pueblo de Israel se ahogó en leyes y leyes y leyes. Y ahí andaban, usted sabe que siempre cuando hay legalismo, los que ponen las leyes andan viendo a ver quién infringe la ley, quién se salta la ley para acusarlos. Entonces, cuando Jesús viene y muere por nosotros en la cruz del Calvario, cuando Jesús entrega su sacrificio, en ese momento la palabra de Dios nos dice que la ley es abolida. Abolida quiere decir que ya perdió su vigencia, perdió su valor. ¿Será que los 10 mandamientos ya no existen? Sí existen, pero el legalismo, ese montón de cosas prohibidas se fue eliminando porque ya era insostenible. A Jesús lo acusaron de haber violentado la ley, o sea, el legalismo. Jesús sanó a un ciego un sábado y como era el día de reposo, según el legalismo era prohibido hacer milagros los días sábados, ¿se imagina? Y el ciego pegando brincos, todo contento, dándole gloria a Dios porque lo habían sanado, y todos los oficiales del templo enojados que por qué lo había sanado un sábado. Ve el peligro de la ley. Jesús mandó a sus discípulos a recoger espigas un día sábado. Y llegaron corriendo a decirle a Jesús, ¿por qué sus discípulos cogen espigas? Cuando hay ley, hay persecución sobre la ley. Y hay legalismo. Y hay quien anda detrás y detrás y detrás. Y así anduvieron detrás de Jesús, detrás de los discípulos, detrás de los apóstoles, viendo a ver cuál no cumplía la ley. Un día estaban comiendo y llegaron los fariseos y le dijeron al Señor, ¿cómo es posible que tus muchachos se sentaron a comer sin hacer el ritual de lavarse las manos? Porque para lavarse las manos en ese tiempo se tenía que meter las manos en cierto lugar, subirlas y dejar que el agua bajara por todo la mano. Una cosa grandísima. Entonces todas estas leyes, estoy tratando de explicarlas para entender que esas leyes fueron abolidas. Queda el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es la intención con la cual se establece una ley. Bueno, el espíritu de la ley con respecto a las cosas civiles es el respeto, y aunque fueron abolidas todas esas normas que habían, se sabe que el espíritu se mantiene. Entonces, pues si yo tengo un territorio, se tiene que respetar, nadie va a llegar a meterse a hacer una casa en mi territorio. Que si tenemos una discusión y no nos ponemos de acuerdo, buscamos a un árbitro, buscamos a un juez
que nos resuelve el asunto, que hay ciertas prohibiciones normales, las leyes sanitarias, aunque ya no podemos agarrar ese montón de leyes que había. Obviamente sabemos que necesitamos leyes sanitarias porque si no nos enfermamos o vamos a enfermar a todos los que están cerca de nosotros. Entonces las leyes son abolidas, pero el espíritu de la ley se comienza a preservar. Entonces, al abolir la ley, no fue que dijeron, bueno, se quitó la ley, ahora sí, no hay nada malo. No, sino más bien la ley es abolida, pero es reemplazada o resumida en dos grandes mandamientos. Y leo para ustedes en Mateo 32. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. O sea, Jesús le quitó todo, dice, deje de complicarse la vida, ame a Dios con todo su corazón y ame a su prójimo como a sí mismo y el asunto está resuelto. Cuando usted ama a Dios con todo su corazón, usted se aparta de todo lo que lo aparta de Dios. Usted no tiene que recibir un catálogo de pecados para decir, vea, todos esos son los pecados malos. Cualquier cosa que lo aparte de Dios es pecado. Entonces, por amor a Dios, yo voy a eliminar cualquier cosa que a Dios no le guste. Como la pareja que se enamora, y recuerda cuando estábamos bien enamorados de jovencitos, de novios, ¿verdad? ¿Qué hace la pareja? Todo lo posible para agradar al otro. Así deberían ser los matrimonios, ¿verdad? Lo que pasa es que ya después va cambiando un poquito eso. ¿Amén? Amén, dice Elías. Después con el tiempo nos acostumbramos a lo bueno y no lo valoramos, pero de pronto el Señor nos lo recuerda. Entonces, si la muchacha sabía que al novio no le gustaba que ella usara aretes de plata, por amor a él, dejó de ponerse aretes de plata. No porque él le dijo, es prohibido, no, es que yo no quiero que él se sienta mal. Entonces la muchacha guardó sus aretes de plata y dice, no, es que a mi novio no le gusta y yo quiero. Entonces uno comienza a hacer cosas por amor y no por miedo. Y tratamos de complacer a las otras personas por amor. Entonces cuando nosotros amamos realmente a Dios, comenzamos a hacer todo por amor y no por miedo. Y ese es el cambio de la ley. La ley obligaba a que la gente hiciera las cosas por miedo. Porque si usted le fallaba a Dios, no venía solo Dios, venían todos los fariseos a caerle encima. Porque lo podían agarrar a pedradas, porque lo mataban, porque lo expulsaban, porque le hacían la vida imposible. Esa era la ley que le gustaba. Ahora no, ahora bajo la gracia comenzamos a hacer las cosas con un único motivo. Yo no quiero separarme de Dios. Yo tengo y yo quiero una relación con Dios tan linda que yo voy a apartarme de cualquier cosa que sé que me separa de Dios. Si yo tengo un amigo que es mi carnal, como dice usted, mi cuate, mi sangre, pero es un demonio por dentro. Pero nos criamos juntos y lo quiero más que mi hermano y todo. Pero cada vez que yo me junto con ese amigo, me aparto de Dios, porque comienzo a comportarme mal, entro en sus conversaciones, entro en sus vicios, entro en su manera de ser, termino peor que él. Entonces no es que Dios le prohíbe el amigo, es que la persona dice, a mí no me sirve juntarme con este muchacho, porque a pesar de que lo quiero tanto, cada vez que me junto con él, me aparto de Dios. ¿Sabe cómo te das cuenta que te apartas de Dios? Cuando estás a solas y cuando terminó el día y uno siente como una inconformidad, qué raro, me siento como que la relación con Dios se cambió, como que no me siento tan bien. Y cuando revisamos, sí, es que qué va, es que yo no me puedo juntar con tal persona. Entonces ya la ley se transforma de la prohibición al amor.
No, por amor de Dios, yo voy a dejar un montón de cosas. No porque es prohibido. No porque la iglesia donde voy tienen una lista de todo lo que es prohibido. Ahora nosotros vivimos bajo el periodo de la gracia. La gracia es un regalo. La gracia es el amor del Padre que transformó todo y dice, no se compliquen tratando de cumplir la ley porque ni un solo ser humano pudo cumplirla, nadie. Se complicaron tanto la vida que es imposible. Los que andaban detrás de Jesús enojados porque Jesús había sanado a un enfermo un sábado, el Señor se volvió y les dice, vea, ¿cuál de ustedes, si una vaca se les cae en un barranco un sábado, cuál de ustedes no la va a sacar? Porque eran bien negociantes, ¿verdad? Ustedes que están por apedrearme, porque yo sané y dicen que no, es que los sábados no se puede hacer nada. Pero ¿cuál de ustedes que les lleguen a avisar, vea, se acaba de caer la vaca y la dice, pobrecita, que se espera hasta el domingo a ver si la saco? No, salían corriendo a sacarla. Cualquier cosa. Entonces el Señor les hacía ver, vea, ustedes están envueltos en un legalismo que los enferma y no están agradando a Dios. La ley ahora, en el tiempo de la gracia, se transformó en un acto de amor. Un acto de amor que puede ser un poco peligroso para algunos, porque cuando no se siente que no hay ley, viene la opción, bueno, ¿quiere decir que ahora puedo hacer lo que me dé la gana? ¿Creen ustedes que nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana? Pues sí. Pero después no venga llorando, ¿verdad? Ya no tenemos un Dios condenador. Ya no tenemos un Dios con rayos viendo a ver si uno hizo algo malo. No. Pero entramos en la gracia, donde en la gracia vamos a vivir bajo un sistema de siembra y cosecha, de consecuencias. Y ahí es donde estriba el mayor de los problemas. La gracia se resume en Juan 3:16. ¿Cuántos no lo sabemos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todos es la gracia. No hay que hacer nada, solo creer. Esa es la gracia. Eso es lo que le ha costado mucho a las religiones entender. Bueno, para ser salvo, lo único que tengo que hacer es creer y obedecer. Obviamente la obediencia viene por el creer. Bueno, yo creo y eso me hace salvo. Eso es todo. Y dice el versículo que sigue, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino a que el mundo fuera salvo por él. O sea, la gracia es un regalo enorme. Todo el que quiera ser salvo, levante la mano y todos somos salvos. Así de sencillo y así de fácil. Sigue diciendo Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, gracia es un regalo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Iglesia, nosotros hoy estamos viviendo en la libertad de la gracia. Esa libertad que ya nosotros no cargamos un manual de prohibiciones. A alguien le decían, a alguien de la iglesia le decían, ¿quiere un café o es que ya no lo dejan tomar café en la iglesia? ¿Verdad que a veces nos molesta mucho con eso? Ya no lo dejan hacer esto, ya no lo dejan hacer lo otro. El pastor no lo deja o la iglesia no la... No, la gracia no tiene un manual de cosas que decir, estas sí las puedo hacer o estas no las puedo hacer. Nosotros, como seres independientes que vivimos en la gracia, podemos hacer todo lo que queramos. Aunque les suene muy raro. Nada más que todo lo que hagamos va a generar algo, bueno o malo. El modelo de la gracia. Porque Dios no puede ser burlado, dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará.
Entonces ya nosotros no vivimos bajo la prohibición de la ley, sino bajo el método de la gracia. Y el método de la gracia lo único que dice, usted es libre. Usted puede hacer lo que quiera. Dice Gálatas 6:7, no se engañen ustedes, nadie puede burlarse de Dios. Lo que se siembra, se cosecha. Vea que ya no nos está hablando, que es prohibido esto, que es prohibido. Cuando usted lee todo el Deuteronomio, Números, parte de Éxodo, usted va a encontrar prohibiciones. Y no harás, y prohibido esto, y no hagas esto. Pero ya cuando usted lee el Nuevo Testamento, después de Cristo, ya no hay prohibiciones. Pero hay advertencias. Y dice, vea, somos libres. Somos libres de hacer lo que quiera. Pero recuerden que Dios no puede ser burlado. Y todo lo que usted siembra, lo cosecha. Así que cuando coseche algo que no le gustó, no le reclame a Dios. Ni lo venga a decir, Señor, ¿pero por qué? Porque podría ser que el Señor le conteste por qué. Hoy usted y yo estamos viviendo de lo que sembramos en el pasado. Para bien o para mal. Si usted fue una persona responsable en el pasado, si usted fue una persona trabajadora, ahorradora y de todo, posiblemente hoy usted está viviendo una economía estable. Pero si usted fue un desordenado o una desordenada, un vicioso, una persona irresponsable con sus cuentas, posiblemente hoy esté viviendo lleno de deudas. Entonces no le cobremos a Dios, Señor, pero ¿por qué tantas deudas? Porque es que yo no salgo. Bueno, porque hoy estás viviendo de lo que sembraste antes. Y lo más complicado de esto es que de lo que estás sembrando hoy es lo que vas a vivir dentro de unos años. Así que si no te percatas que lo que estás haciendo hoy va a traer malos frutos, irremediablemente vas a cosechar malos frutos. Entonces no vamos a meter a Dios en ese problema, porque el Señor nos dio total libertad. Hagan lo que quieran, pero todo lo que hagan va a tener una consecuencia. Dice 1 Corintios 10:23, todo me es lícito. Lícito es permitido. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pablo lo que está diciendo es, todo es permitido, pero no todo conviene. Todo es permitido, pero no todo edifica. Ahí Pablo les está hablando porque se tenían un pleito con la ley, porque la ley prohibía comer muchas cosas. Entonces se habían tenido problemas, bueno, que es que unos están comiendo animales con grasa o animales con la pezuña, otros están comiendo animales impuros, otros están tomando o comiendo sangre y la ley todo eso lo prohibía. Entonces, ¿ahora qué? ¿Podemos comer o no podemos comer? Estaban en ese pleito acusándose los unos a los otros de que si estaban comiendo algo sacrificado a los ídolos o si estaban… Y Pablo les explica y dice, vea, déjense de ese pleito, todo lo que ustedes quieran hacer lo pueden hacer, nada más que tienen que ver qué les conviene y qué no les conviene. A nosotros como seres humanos nos cuesta mucho quitarnos la ley de encima, porque nosotros funcionamos por leyes. Si nosotros no tuviéramos leyes, imagínense cómo estuviera el caos vial. ¿Se imagina lo que es meterse en una autopista donde todos, si quieren, manejan para allá o para el otro lado, que se salgan donde quieran? Pues así es el ser humano. Si no se rigen las leyes, el ser humano se desordena completamente. Entonces nosotros somos propensos a las leyes. Y cuando no vemos leyes, creemos que podemos hacer lo que nos dé la gana. Cuando vamos a nuestros países que las leyes son más tolerables o más irrespetables, hasta nosotros mismos entramos en ese desorden. Y vamos manejando y hay una zona amarilla y nos parqueamos ahí, nos metemos a tomarnos un café. Es prohibido. Aquí es. En Estados Unidos sí, aquí no.
Cuando sentimos que la ley no es eficiente, comenzamos a violentarlo. Comenzamos a hacer de alguna manera lo que nos da la gana. Entonces el pueblo estaba con ese problema, y yo los invito a leer todo este capítulo, que si se come esto y que si no se come. ¿Sabe que es un problema que existe hasta el día de hoy? Que hay iglesias o hay personas que todavía andan discutiendo que si se puede comer morcilla o no. ¿Sí saben qué es morcilla? ¿No? Morcilla es la sangre de la vaca o del puerco, que lo revuelven con un montón de cosas. ¿Sabe que yo no como morcilla? Porque no me gusta. Pero no tengo ningún problema. Y sabe que algunos dicen, no, es que vea, lea la Biblia y lea el contexto de la Biblia. Déjese de religiosidades. ¿Sabe qué les dice Pablo al final? Dice, coman lo que quieran, háganlo en acción de gracias y punto. Y el que come no juzga al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque es una cuestión de conciencia. Si usted cree que no le gusta, que se va a sentir mal, no lo haga. No lo haga. Yo como absolutamente de todo, menos menudo. Pero no por una prohibición bíblica, por una cuestión de conciencia. Por un trauma que me hicieron. Y yo sé que cada uno de nosotros tiene algo que no come. Y bueno, y eso es lo que yo no como. Pero el Señor le baja a Pedro le baja un manto en una visión donde venían todos los animales impuros. Y le dice el Señor, mata y come. Y Pedro se agarró de la religiosidad y le dice, en mi boca no entrará animal inmundo. ¿Y qué le contestó Jesús? No llames inmundo a lo que yo he santificado. Bueno, que usted quiere comerse un conejo, cómaselo en acción de gracias. Que si quiere comerse una rata, ve a ver si le edifica y si le conviene. Al menos se muere, ¿verdad? Pero tampoco está prohibido, si le gusta, le gusta. Invita a Jesse. Amén, dice. Podemos comer por una cuestión de conciencia. Si yo como tal cosa y sé que me envenena, no me la como por un asunto de conciencia, no porque sea prohibido, porque sé que eso no se hace. Entonces todavía hay muchas personas que se debaten que si se puede comer una cosa, cuando la Biblia es completamente clara. Que vea que lo santificado a los ídolos, lo sacrificado, entendamos lo que la palabra de Dios dice. A mí me gusta mucho la comida oriental. Y téngalo por seguro que cada vez que usted llega a un restaurante oriental, todo lo que usted va a comer ahí ya ha sido sacrificado a los ídolos por sus religiones. Y adentro de las cocinas tienen un Buda o una diosa o algo, y ahí están haciéndole sus oraciones para que vendan y esto y todo. Pero yo llego y me siento y busco el plato más bonito y más raro. De esos que uno mejor ni pregunta qué trae, por un asunto de conciencia. Y el Señor me dice, de todo puede comer en acción de gracias. Y yo, Señor, gracias por esta comida. La santifico en el nombre de Jesús y va para adentro. Porque mayor es el que está en mí que el que está en contra de mí. Porque a mí, no sé, usted puede ir a comerse una hamburguesa en cualquier lugar y usted no sabe qué han hecho con esa hamburguesa y todo, cualquier cosa. A usted lo pueden invitar a comer y tal vez alguien dice, voy a echarle algo ahí a la comida para enamorarlo, cualquier cosa. Pero nosotros tenemos un poder mayor que el enemigo, que es el poder de Dios. Y la palabra de Dios dice, coma todo lo que quiera, siempre que sea en acción de gracia. ¿Por qué? Porque es que oramos. No es un ritual. Yo no oro por ritual. ¿Sabe por qué oro? Porque yo no sé lo que me estoy comiendo. Porque usted en un restaurante no sabe lo que se está comiendo. A veces ni en la casa, ¿verdad? Un día estaba comiendo en una casa y sentí algo raro en la lengua. Y ya comencé a sentir raro y comencé a jalármelo, ¿verdad? Y me salió como desde el ombligo.
Un pelo como ese tamaño, ¿verdad? Le dije a Mayra, mi amor, ese se le está cayendo el pelo. O sea, se le está cayendo dentro del plato, ¿verdad? Iglesia, no seamos tan pegados a las leyes, porque ya no existen. Ahora estamos viviendo la gracia que nos habla de lo permitido y de lo que no permitido por un asunto de conciencia. Usted puede tomar licor. A mí alguien me dice, pastor, ¿es malo tomar licor? Pues sí, es malo. ¿Es prohibido? No, no es prohibido. Tómese una tonelada de licor. Pero téngalo por seguro que todo lo que estás haciendo va a tener consecuencias. Va a tener consecuencias. Entonces ese que vive que todos los fines de semana una borracherita y una cervecita y esto y que el otro, tarde o temprano va a estar frente a un médico diciéndole, tenés un serio problema en el hígado. Tenés el páncreas con tal cosa. Tenés esto y tenés lo otro. Entonces en ese momento, perdón, con todo respeto, no vengas corriendo a decirle, Señor, no, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Se lo dije en la Biblia. Y ahora si estás viviendo las consecuencias de una vida desordenada, pídele a Dios que te dé la fortaleza de pasarlo y Dios te va a fortalecer. Pero Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El hombre que se va de fiesta y abandona a sus hijos y maltrata a su esposa, y cuando ya después está viejo y diciendo, a mí nadie me quiere, qué ingratos mis hijos, ni me visitan. ¿Saben qué está? En plena cosecha. Porque cuando tenía que sembrar bien, sembró mal. Nada más que es más vacilón estar con los amigos en una cantina que estar jugando con los niños en la casa. Entonces queremos disfrutar el momento, pero no sabemos que más adelante vendrá la cosecha. ¿Quieres fumar? Vea, póngase una chimenea en la cabeza y fúmese todo lo que quiera. Pastor, ¿no es prohibido? No, no es prohibido. Vea, cómprese un puro de esos que parece un palo de escoba y fúmeselo. Haga lo que le dé la gana, pero después no venga llorando. Después no venga con un cáncer, con un efisema pulmonar. Después no venga Dios clamándole que por favor lo sane. Y le estoy hablando a una iglesia que conoce de Dios. Y que muchas de las enfermedades que yo tengo hoy tienen un origen de cuando fui un bárbaro que no me cuidé. Y yo le digo, Señor, yo sé que es que yo no cuidé este estuche muy bien. Ten misericordia de mí. Y la misericordia de Dios me sostiene. Pero no le voy a exigir a Dios que me sane lo que yo espedacé conscientemente. Por el vacilón. Siga fumando. No es prohibido. En ningún lado vas a encontrar en la Biblia que es prohibido hacerlo. ¿Pero te conviene? No te lo dice la iglesia, te lo dice la Organización Mundial de la Salud. Te lo dice cualquier médico responsable. Cuando compras un paquete de cigarros, a un ladito dice, esto produce cáncer en los pulmones. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué están tan seguros? Imagínense lo que es comprar algo, comprarse un veneno. Y se lo estoy diciendo a un fumador que fumé muchos años. Pero comprar un veneno que conscientemente dice, esto produce cáncer en el... ¡Ah, qué rico! ¡Ah! Tiro globitos. Es que qué elegante se ve cuando le sale el humo por la nariz así. Parece un dragón. Bueno, hoy estás viviendo el vacilón de hacerlo. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces no es que yo tenga una vida religiosa. Entonces no es que yo voy a una iglesia donde es prohibido todo. No, es que yo voy a una iglesia donde me enseñan lo que Dios dice.
Y Dios me dice que yo voy a vivir en el futuro de lo que haga hoy. Y que todo me está permitido, pero no todo me conviene. No todo me está permitido, pero no todo me edifica. Yo me convertí al cristianismo y yo salía mucho en mi trabajo con un buen grupo de amigos. Entonces me comenzaron como a marginar, porque siempre que salíamos al interior del país, era normal que ya después de trabajar íbamos al hotel, nos bañábamos y íbamos a buscar algún bar o algún lado. Entonces, como ya yo no era parte y me andaban diciendo el hermano Fernando y todas esas cosas que le dicen a uno para marginarlo, entonces yo me sentía como excluido del grupo. Entonces todos comenzaban a decir, bueno, ¿hoy qué hacemos? ¿Vamos a bailar o a la iglesia? Me decía mi en burla. Entonces un día yo dije, yo voy a demostrarle a estos muchachos que yo puedo andar con ellos sin contaminarme. Entonces fuimos a una zona turística y en la noche les dije, hoy voy a ir con ustedes. ¿De verdad, Fernando? Sí. ¿Ya lo deja el pastor? Sí, pedí permiso, hoy voy con ustedes. Chofer designado. Ok, entonces me monté en la camioneta, éramos como 8, ¿verdad? Y nos fuimos ahí hacia un volcán. Y entonces yo llevaba un lema. En todos los rótulos de cerveza nos metemos, ¿verdad? Vamos a ir parando. Entonces comenzó la procesión. Y ya nos metimos y todos, un par de cervezas, va al carro. Hasta el momento todo iba muy bien. Ya cuando teníamos como unas 3 horas de andar en eso, ya estaban todos fumigados, ¿verdad? Solo yo venía, bueno, ya a mí me dolía la garganta ya de estar tomando Coca-Cola, pero ellos whisky, cerveza y todo. Ya horas después ya todos me abrazaban, como el borracho, ¿verdad? Me ponían el bigote casi en mi cara. ¡Cómo te amo, mi hermano! Usted sí es uno de los nuestros. Y yo andaba ahí con ese montón de borrachos, ¿verdad? Vámonos. Al rato ya querían pelear conmigo porque yo no tomaba. Al rato querían bajarme del carro, querían quitarme las llaves. Otro lloraba y me pedía perdón. Es cómico andar con un montón de borrachos. Yo ya como a las 2 de la mañana yo no aguantaba la cabeza. Yo digo, ¿en qué momento me vine a meter yo con este montón? Me habían mentado la madre como 100 veces. Me habían mandado comer de todo. Me habían pedido perdón. Me habían dado besos. Me abrazaban. Uno cantó un corito, alabaré, para que yo me sintiera bien, decía. Y yo por allá metido, yo, ¿por qué se metió uno en estas cosas? Si la palabra de Dios dice que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas, ¿quién me tiene a mí metido en esos ambientes? Si esta gente anda en un puro alabanza a todo lo malo, hablando puras porquerías, hablando de sus maldades, de su adulterio, de sus suciedades, de sus vulgaridades, y respetando a medio mundo, hasta en contra de Dios. Y yo ahí, en medio. Entonces cuando llegamos al centro, yo dije, hasta aquí al fin, la noche más larga de mi vida. Eran como las 3:30 de la mañana. Entonces yo llegué, estoy metiendo el carro al parqueo y salen todos y me abrazan y dicen, esto no ha terminado, vamos para la disco. Y va Fernando ahí de Juan Varas para la disco, ¿verdad? Y me meto en esa discoteca, no se podía ni leer, un escándalo, gritos y de todo, eran como ya amaneciendo. Y yo ahí con mi Coca-Cola, ¿verdad? Y ese montón de borrachos haciendo el ridículo y gritando y de todo. Y yo decía, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí? Y de un momento a otro sonó un balazo y otro, y se armó una balacera en la discoteca. Y comenzó toda la gente a salir de la discoteca empujándose y pateándose. Yo estaba mejor que todos porque estaba sobrio, ¿verdad? Entonces yo iba volando patadas a lo loco, digo, aquí. Y donde yo salgo y caigo casi en media calle, ¿verdad? Caigo, estaba un montón de gente en el suelo porque la gente salen como locos
corriendo. Yo caigo y me cae una bailarina encima, casi desnuda. Y me cae la mujer y con las piernas todas abiertas y yo en medio ahí en la calle, parecía que estábamos bailando. Y yo decía, ¿usted sabe que hubiera pasado un periodista en ese momento y me tome una foto? Y ya, pastor, a las 4 de la mañana bailando en media calle en el suelo. Ya yo estaba trabajando para las cosas de Dios. Y yo me sentía y digo, ¿cómo me meto yo en estas cosas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Aquí estoy poniendo en peligro todo. Yo debería estar durmiendo, yo debería estar tranquilo, yo podría estar descansando. En paz me acostaré y así mismo dormiré. Pero por querer meterme en un mundo donde no me conviene, casi me matan, casi se desprestigian. ¿Cómo le explico yo a mi esposa que soy acostado con una mujer en media calle a las 4 de la mañana? Metido donde no tengo que meterme, haciendo lo que no tengo que hacer. Usted se puede ir un fin de semana al salón de baile de acá y puede ir a jugar. Yo tengo amigos, yo es mi vida. No, te conviene, te edifica. Un centro donde está una concentración de adúlteros, de fornicación, de personas sin ningún temor de Dios, oyendo música que es un culto y una alabanza al pecado, donde adoran el adulterio, donde adoran el sexo, donde van muchas mujeres como presa y hombres como cazadores. ¿Estará la presencia de Dios ahí? Algunos decían, pero Jesús se metía con las prostitutas. Sí, a predicarles, a enseñarles el amor de Dios y a transformar sus vidas, no a bailar con ellas. No es religiosidad, iglesia, pero ¿será un sitio para que esté un cristiano y que esté bailando y en el puro vacilón, en adoración al enemigo de Dios, en lugares de perdición? Y después vienen los problemas. Y después vienen las situaciones duras y difíciles. Y la gente dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué ya no siento tu presencia? ¿Por qué me siento tan lejos de ti? Señor, ¿por qué soy tan débil? Tengo una mente que no controlo mi mente, pero ¿de qué te nutres? Si una persona se dedica a ver horas pornografía, no puede pretender que el otro día ande en santificación y en linda relación con Dios. Va a andar con su mente perturbada. Va a ver a las mujeres de una forma diferente. Va a tener un doble sentido para todas las cosas. ¿Es prohibido ver pornografía? No. ¿Es prohibido ir a bailar? No. Pero te conviene, te edifica, te construye. Cierro resumiéndole la vida de Judas. Judas fue un hombre particular, especial. Fue llamado por Dios, igual que todos los discípulos. Era un hombre recto, amigo de Jesús, porque a Jesús lo puso de tesorero y nadie pone a un irresponsable de tesorero. Judas fue discípulo y llegó a ser apóstol. El Señor le lavó los pies como apóstol. O sea, era un hombre que sabía todo lo bueno.
presenció con Jesús los más grandes milagros. Escuchó de Jesús todos sus sermones. Vio la grandeza del Hijo de Dios, pero vio la grandeza del Hijo de Dios. Nunca tuvo prohibido nada. Pero ¿sabe qué hacía Judas? Lo que le gustaba. Al contrario de los otros 11, Judas vivió una vida doble a la par de Jesús. Y en un momento que le estaban lavando los pies a Jesús, y una mujer derramó un perfume carísimo. ¿Sabe qué se le salió a este hombre de doble moral? ¡Qué desperdicio! Eso dijo, ¡qué desperdicio! Ese perfume mejor lo hubiéramos vendido y hubiera sido un montón de plata para el ministerio. Se le salió a Judas lo que realmente era. Y agrega San Juan cuando está hablando de ese episodio. Dice, pero Judas no estaba pensando en eso, estaba pensando en la bolsa porque él robaba de la bolsa. O sea, Judas pasó todo el ministerio de Jesús con un pie con Jesús y otro pie en lo que le gustaba hacer. Con un pie siguiendo a Jesús fielmente y con el otro pie robando. Jesús lo sabía. Por supuesto que Jesús sabía que Judas robaba. Y nunca le dijo, Judas, es prohibido robar. No. Haga lo que quiera. Pero no todo le conviene. Siga robando. ¿Podría alguien engañar a Jesús? Nadie. ¿Por qué no los quitó Jesús de tesorero? Porque Jesús nos da libre albedrío a nosotros para hacer lo que nosotros queramos hacer. Los otros 11 se negaron a sí mismos y decidieron entregarse a Jesús. Pero Judas decidió tener una vida doble. No, yo voy a ser medio cristiano y medio mundano. Y el que es medio cristiano y medio mundano, termina mundano. Porque en la fórmula de Dios no existe ese adulterio. En la fórmula de Dios o estás adentro o estás afuera. No por prohibición, por conciencia. Yo hay muchas cosas que sé que no me convienen y que me gustan hacerlas. Y sé que Dios no me las prohíbe, pero sé que no me convienen. Entonces, ¿qué andaba haciendo Judas? Robando, porque entraba todo el dinero y él robaba y robaba y robaba. Y mientras pasaba, también adoraba a Dios y andaba con Jesús y lo ayudaba en los milagros. Judas anduvo con una cesta de panes y peces, repartiendo comida en el mayor milagro de Jesús. Judas vio cómo se levantaban los muertos. Él era un enviado, un apóstol, con una doble vida. Quiero ser cristiano, pero también quiero hacer lo que me gusta hacer. Jesús nunca se lo prohibió, porque Jesús no nos prohíbe nada. Porque a Dios no le gustan los esclavos. Dios no quiere esclavos. Dios no quiere que haya alguien cerca de Él por miedo. Dios quiere que estemos cerca de Él por amor. Porque para el miedo existió la ley y durante más de 4,000 años ni un solo ser humano obtuvo nada. Ni un solo ser humano logró salvarse por la ley, de los millones que hubieron. Entonces Dios rompe la esclavitud del hombre y se acabó. Ahora somos libres. Y en esta iglesia no hay leyes, más que la ley de la conciencia
que para los cristianos se llama Espíritu Santo. Y cuando estás haciendo algo que no sabes si es bueno o es malo, pregúntale al Espíritu Santo. Cuando te invitan a cierto lugar y estás pensando, es que no sé si ir o no ir, pregúntale a Dios. Me edifica, me bendice, bendice a mis hijos, bendice mi vida. Yo quiero, iglesia, que nosotros entendamos que el amor de Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que nos da permiso de hacer lo que querramos hacer. Nos da permiso de hacer. Mi hijo, haga lo que usted quiera, pero no se te olvide que todo lo que hagas en el día de mañana va a traer una consecuencia. He visto padres llevando a las discotecas, a los salones de baile, a sus hijitas pequeñas. Y entran con ellas 10, 12 años, 13 años. Y los he visto llorar años después por el comportamiento. Por el comportamiento. Yo fui fruto, y posiblemente muchos de los de aquí también, de tener un papá que me sentaba en sus regazos a darme cerveza para que me hiciera hombre. Y muchos años después vi a ese hombre llorando por el hijo alcohólico que tenía y cómo trataba a su familia. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Concluyo con esto, iglesia. No hay prohibición. Todo me es lícito. Si alguien le pregunta, ¿es cierto que a ustedes no los dejan hacer algo? Díganle, mentira, nos dejan hacer de todo. Lo que pasa es que yo soy tan sabio y sé lo que me conviene y lo que no me conviene. Yo no le abro puertas al enemigo que después no pueda cerrar. Yo conozco mis debilidades y sé lo que no me puedo permitir a mí mismo. Y yo sé que usted conoce las suyas. Y si no las conoce, tiene un Espíritu Santo que le va a decir, no te conviene. ¿Qué es lo que queremos, iglesia? Que nos vaya bien. Qué bonito tener una iglesia donde estemos todos contentos, bendecidos, alegres, prósperos, multiplicados. ¿Quién no quiere vivir así? Pero para vivir así hay que sembrar. Sembrar bien. Hay que tomar decisiones todos los días, pero todos los días. ¿Me conviene o no me conviene? ¿Me edifica o no me edifica? Y tu conciencia te va a decir lo que tienes que hacer. Dice la palabra de Dios, porque no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero está hablando de un justo, o sea, una persona que vive en justicia. No está hablando de un cristiano de esos medios. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, iglesia, muy difíciles de vivir para el cristiano, porque hay un desorden social enorme. Porque la palabra de Dios lo anunció y dice que vamos a vivir tiempos donde a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno se le llamará malo. Y hoy vivimos prácticamente en el tiempo donde a todo lo que la Biblia le dice que está malo, la sociedad está diciendo que está bueno. Si nosotros no nos despabilamos, nos va a agarrar la corriente de este mundo. Usted no va a perder su salvación,
si usted la recibió de verdad. Pero va a complicar su vida. Yo quiero que los años que me quedan, vivirlos en paz y feliz. Ver mis hijos, ver mis nietos, ver la iglesia, verlos a ustedes y morir en paz. Yo sufrí mucho por lo mal que sembré y comencé a sembrar otras cosas que sé que voy a ver brotar. Pero ese precio lo tengo que pagar todos los días, porque las malas decisiones de hoy me van a traer problemas mañana. Y Dios quiere verte feliz. El más interesado de que usted sea feliz es Dios. A lo mejor para algunos esta palabra es muy dura. A lo mejor alguien puede decir, qué exagerado, qué extremista. Pero no les he hablado nada que no esté en la Biblia. No les he dicho nada, no he inventado nada que no esté en la Biblia. Y prefiero ser un extremista para Dios que un acomodado para el diablo. Porque voy a hacer sufrir a todos los que están a mi alrededor. Y yo quiero que todos los que estén a mi alrededor sean felices. Y eso va a depender de mí, de mis decisiones. Vamos a levantar una generación que ame a Dios. Le vamos a enseñar a los hijos que obedezcan a Dios por amor y no por miedo. Por amor. Que se aparten del mal, no por el miedo, sino porque no quieren apartarse de Dios. Porque apartados de mí, nada podéis hacer. Póngase en pie, por favor. Gloria a Dios. La gran noticia para algunos, se acabó el tiempo de la ley. Se acabó el tiempo de las prohibiciones y de las exigencias. Quedó el espíritu de esa ley. Quedó la advertencia de esa ley. Vivimos en la gracia de Dios. Vivimos en el amor de Dios. Vivimos en la misericordia de Dios. Y vivimos de lo que sembremos. ¿Por qué no te haces cristiano al 100%? Y se lo digo a cualquiera que nos pueda estar viendo en cualquier lugar del mundo. ¿Por qué no te haces cristiano al 100%? Esa respuesta tan pequeña es la que llevó a Judas a traicionar a Jesús. Nunca quiso dejar lo que más le gustaba. Y seguro decía, como lo hago y Jesús nunca me dice nada, lo puedo seguir haciendo. Judas termina ahorcándose y espedazándose contra el suelo. Uno de los apóstoles del Señor. Por no ser cristiano al 100%. Porque por cuanto no fuiste ni fríos ni calientes, te vomitaré de mi boca. Una palabra muy dura, que no la estoy inventando yo. Lo dice la palabra de Dios. ¿Y sabe a quién se le está diciendo? A un montón de cristianos del 90%. Porque son los que le llegan a decir, Señor, pero si en tu nombre predicábamos y en tu nombre hablábamos lenguas y en tu nombre echábamos fuera demonios. Y el Señor les dice,
apartados de mí, hacedores de maldad. O estás al 100% con Dios o no estás con Él. Yo quiero estar al 100% de Dios. Iglesia, no le estoy diciendo de pecar, porque yo peco todos los días. Yo creo que no logro un día cuando yo diga, hoy hice 24 horas sin pecado. No lo logro hacer. Pero Dios sabe que mi corazón es agradarlo y que en mi voluntad están los preceptos de Dios y que lucho contra mis debilidades y que persevero hasta el final y que quiero llegar como Pablo al final a decir: he ganado la buena batalla, he preservado la fe. Y la batalla es que se pelea todos los días. Tu gracia, Señor.